Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, decíamos entonces respecto del berilio, que este metal, ¿cierto?, era fácilmente de oxidar y lógicamente esta reacción era más intensa a medida que aumenta la temperatura. De tal modo que las características de la metalurgia de este material hace de que se tengan un sinnúmero de cuidados, ¿no es cierto?, para el tratamiento del material. Fundamentalmente en el conformado es muy factible, ¿no es cierto?, de la oxidación, ya que se efectúa, digamos, a elevada temperatura, tanto como para obtener, ¿no es cierto?, las aleaciones, ¿no es cierto?, que lleva este material, que decíamos que no se utiliza puro, ¿no es cierto?, como elemento, pero deben evitarse las distintas formas de conformar las aleaciones, justamente por la reacción con el oxígeno, que produce entonces un óxido fácilmente. Por lo tanto, los procesos de conformado también se realizan ya sea en vacío o mediante la protección en atmósferas de gases inertes, ¿no es cierto? Tanto el gas helio, ¿no es cierto?, o como el argón, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Por otro lado, es un metal, ¿no es cierto?, que decíamos que además de que era caro, muy reactivo y tóxico, ¿cierto?, también es un metal tóxico, digamos, hacia las células orgánicas, es decir, que hay personas, ¿no es cierto?, que les causan serios trastornos y en algunos aspectos son reacciones cancerígenas las que produce a las personas. Por cuanto es necesario que las operaciones que se realizan, ¿no es cierto?, tengan, digamos, cuidados especiales, es decir, que tengan que trabajar con elementos adecuados, con equipos especiales, para evitar, digamos, estas reacciones. Bien, decíamos entonces que dentro de las aleaciones del berilio, se utilizan, por ejemplo, las aleaciones con el aluminio. En este caso, el berilio se encuentra en una proporción del 34%, mientras que el aluminio lo hace con, con un porcentaje del 66%. ¿No es cierto? Las aleaciones en este sentido generan una resistencia a la tracción de 10,5 kilos sobre milímetros cuadrados y con un alargamiento muy reducido. Decíamos que es un metal que tiene una estructura en principio frágil. Normalmente esta aleación se emplea en la fabricación de pistones, ya sea para automóviles o de aviones, ¿no? La característica fundamental, ¿no es cierto?, es la que genera una resistencia específica a la tracción, digamos, que lo hace factible de poder ser utilizado, ¿no es cierto?, en los casos que como esta, la fabricación de pistones, es necesaria una buena resistencia y un bajísimo peso, ¿no es cierto?, en cuanto a esas características, ¿no? También son conocidas otras aleaciones, fundamentalmente con el cobre. Estas aleaciones con el cobre tienen un porcentaje de berilio del 1,5 a 2,5%, y en algunos casos lleva agregado de níquel. Lleva agregado de níquel.
Otras aleaciones que también tienen muy buen comportamiento son las aleaciones que se le agrega al cobre un pequeño porcentaje de berilio, como el 0,4%, y a su vez el cobalto. O sea, aleación de cobre con berilio y cobalto. El cobalto normalmente se encuentra en una proporción de 2,5 o 2,6%. Normalmente esta aleación es utilizada para la fabricación de piezas coladas, ¿no es cierto? Es decir, donde se realiza, digamos, con una buena resistencia mecánica, alrededor de 68 kilos sobre milímetros cuadrados. Esta aleación puede tener también una dureza Rodwell de 97. Esta dureza es muy buena, ¿no es cierto? Es una resistencia que otorga una buena dureza, ¿no es cierto?, al comportamiento de la aleación, que 97 para el Rodwell bolita es una buena escala al correspondiente, ¿no? Y el alargamiento apenas llega al 7% para esta aleación. Otras aleaciones, ¿no es cierto?, son las que se utilizan para la fabricación de alambres. Normalmente son alambres conductores, es decir, de la electricidad, que aumenta también importante la resistencia del alambre de cobre, ¿no es cierto?, por esta característica. Y en el caso de esta aleación que se fabrica para el trafilado del alambre, la resistencia a la tracción, ¿no es cierto?, se va a 98 kilos sobre milímetros cuadrados. A 98 kilos sobre milímetros cuadrados. Y como digo, se utiliza para aplicaciones eléctricas, como alambre. Otras aleación que se utiliza también con muy buenas características y especialmente con elevada resistencia a la corrosión, es una aleación de molibdeno, que posee un porcentaje de berilio entre 0,5 a 6%. 0,5 a 6%. Y con un contenido de níquel de 60%, níquel 60%, y 15% de cromo. O sea, níquel decíamos 15%, 60%, cromo 15%, berilio 0,5, 0,6 a 6%, y el resto molibdeno. Esta aleación también posee una gran resistencia a la tracción, de 150 kilos sobre milímetros cuadrados. Es decir, que tiene un mayor porcentaje de la aleación, pero lo más razonable que tiene esta aleación es la resistencia a la fatiga que posee. Otras aleaciones son utilizadas, por ejemplo, para la nitruración, es decir, aleaciones que poseen para piezas que van a ser nitruradas, que aumentan enormemente la resistencia al desgaste y a la fatiga. Estas aleaciones, ¿no es cierto?, pueden llegar a durezas tan elevadas de 1500 Vickers. No, esta dureza la mencionamos cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de la nitruración en atmósfera de amoníaco, ¿cierto?, y la elevada dureza que se consigue con los elementos de aleación, como en aquel caso decíamos cromo, níquel, molibdeno, aluminio y berilio, ¿no es cierto?, en este caso también es muy utilizada. Bien, entonces estas son las características que mencionamos del berilio.
Otro elemento que vamos a comenzar a ver dentro de los metales no ferrosos es el cobre. El cobre. El cobre, entonces, vamos a comenzar a ver. Uy, creer. Vamos a ver. Bueno, señor, permíteme que hagamos la sonda. Canta y no llore. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Sin duda dirán. Cobre. Ah, no. Se va la novia. Detrás, un diamante. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, decimos entonces de cobre que es un metal. El cobre es un metal que no se encuentra en estado nativo en la naturaleza. No se encuentra en estado nativo. Sus principales minerales es la cuprita. Que es un óxido de cobre. Luego la calcopirita, que es un sulfuro de hierro y cobre. Es un sulfuro de hierro
y cobre. Luego tenemos la malaquita, que es un carbonato de cobre e hidróxido de cobre. E hidróxido de cobre. También tenemos dentro de estos constituyentes la azurita. También un carbonato doble de cobre, hidróxido de cobre, ¿cierto? Que tiene, digamos, las mismas características. La malaquita es de color verde, ¿cierto? O sea, tiene su cristalización que refleja el color verde, mientras que la azurita es de color azul. La calcopirita es el mineral más abundante, el sulfuro de hierro y cobre. Este elemento, ¿no es cierto?, es utilizado justamente para la producción más abundante del cobre en la naturaleza. En que por tostación, con la calcopirita, el sulfuro de hierro y cobre, más el oxígeno, nos va a dar entonces el óxido de cobre más el óxido de hierro más el dióxido de azufre por tostación. Y luego este óxido se va a reducir con el carbón, ¿cierto? Es decir, que este óxido va a intervenir como una oxidación con carbón, y de aquí nos va a dar más monóxido de carbono más cobre. Este cobre es un cobre denominado impuro, o también tiene la denominación de cobre blister. Por la presencia del carbono, ¿no es cierto?, se forma de color negro, un cobre negro. Ese cobre negro, por la electrólisis, nos va a generar, digamos, el cobre puro. La electrólisis es una cuba electrolítica, vamos a hacer similar a la que habíamos visto tanto en el aluminio como en el magnesio, donde vamos a tener en esta cuba distintos electrodos que al paso de la corriente van a separar del ácido sulfúrico más el sulfato de cobre, se van a separar entonces los porcentajes de el cobre
puro o cobre electrolítico, ¿no es cierto? Estos electrodos, ¿no es cierto? Son láminas de cobre blister, que son estas láminas gruesas, o el cobre negro, y en estas láminas finas se va a depositar el cobre electrolítico. El cobre electrolítico, entonces, tiene una concentración del 99,5%. ¿Sí? Es decir, el cobre blister, ¿no es cierto? Al paso de la corriente se ioniza, ¿no es cierto? Y en el cátodo se deposita el cobre puro o cobre electrolítico. Lógicamente, acá lo que se va a producir al paso de la corriente es el cobre, ¿no es cierto?, que se va a disociar en cobre ion positivo, más 2 electrones, y a su vez ese cobre iónico, más 2 electrones, nos va a generar el cobre electrolítico. El cobre electrolítico. Es decir, que acá nosotros vamos a tener una reacción denominada anódica y posteriormente vamos a tener en el cátodo el cobre electrolítico. Entonces, acá esto sería el electrolito, el ácido sulfúrico y el sulfato de cobre. Luego de esto vamos a hablar de las características del metal. Profe, ¿qué puso ahí donde está el electrodo grueso? Acá, sí. Cobre blister, es el cobre. Blister. El cobre. Perfecto. Y en las láminas finas de cobre electrolítico se va a depositar, digamos, la cantidad disociada del elemento. Entonces, este es el más utilizado. La calcopirita. Bien, vamos a hablar entonces de las características del cobre. Naturalmente acá está en estado líquido el cobre, ¿no es cierto? Que se abre una válvula y se puede descargar. Un proceso electrolítico sencillo, ¿no es cierto? Porque lo que se ha producido en la tostación y reducción es un proceso simple, podemos decir así. Y de este modo se genera el par galvánico que deposita los iones. Bien, el cobre entonces es un metal de color rojo. Es un metal de color rojo, muy dúctil y maleable, muy dúctil y maleable,
Luego de la plata es el de mejor conductibilidad. Es de mejor conductibilidad. Eléctrica y térmica. Eléctrica y térmica. El metal no oxida. El metal no oxida en el aire seco. En el aire seco. Pero en aire húmedo. Pero en aire húmedo. Con presencia de dióxido de carbono, se oxida fácilmente, formando una capa verdosa, denominada verdete. O cardenillo. Denominada verdete o cardenillo. Formada por el carbonato, e hidróxido del metal. Bien. Punto y aparte. Calentado al rojo, se combina con el oxígeno, formando el óxido o sea, cobre, oxígeno, de color negro. Punto y seguido. El cobre es atacado fácilmente por el ácido nítrico. Con desprendimiento de energía. De gran cantidad de energía seria, ¿verdad? Punto y seguido. Con el ácido sulfúrico, es atacado produciendo el sulfato de cobre, formando cristales de color azul, muy intenso. El cobre se emplea como
conductor eléctrico, como conductor eléctrico, por su gran conductibilidad. Por su gran conductibilidad. Y en la fabricación de aparatos, como calderas, alambiques, refrigeradores, elementos de cocina, y en aleaciones de metales preciosos. A los cuales incrementa la dureza, sin modificar el color. Punto y aparte. El cobre forma aleación. De solución sólida. Con elementos comunes. Y el oxígeno se disuelve en el cobre en porcentajes apreciables. Formando el óxido cuproso. El óxido cuproso es cobre 2 oxígeno. O sea, es decir que ahí estaba actuando con valencia 1. El cobre tiene valencia 1 o valencia 2. Cuando es cuproso es cobre 1, oxígeno, y cuando es valencia 2 es cúprico. Bien, decía, formando el óxido cuproso, este óxido es muy nocivo al formar un eutéctico, provocando la contaminación de las propiedades eléctricas y mecánicas del cobre. Punto y seguido. De tal modo que si queremos obtener un cobre de elevada calidad, debe ser desoxidado
debe ser desoxidado durante el proceso de fabricación. Durante el proceso de fabricación. Para ello se utiliza el fósforo silicio, o sea, la combinación de los dos elementos, fósforo P, silicio Si, el boro, el magnesio u otros elementos afines. Punto y aparte. La aplicación industrial de cobre es en la forma de chapas, barras, tubos, perfiles, y en la construcción de grandes piezas, sometidas a cargas elevadas que generan grandes fricciones. En movimiento. Punto y aparte. Estas grandes piezas, ¿no es cierto?, son, por ejemplo, engranajes, cilindros de grandes máquinas, ¿cierto?, donde es muy importante, ¿no es cierto?, la fricción y la carga, ¿no es cierto?, a la que pueden estar sujetas estas piezas, ¿no? Bien, continuamos. La resistencia a la tracción de cobre fundido es de 12 a 14 kilos sobre milímetros cuadrados. 12 a 14 kilos sobre milímetros cuadrados. Con alargamientos de 40 a 50%. De 40 a 50%. Punto y seguido.